Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tenemos un invitado nuevo, un especialista en derecho, pero no cualquier derecho, que tiene que ver justamente con ayudar a las personas desde otro lugar, desde el derecho, pero teniendo en cuenta cuáles son las incumbencias del derecho y la psicología. Encantada de que estés con nosotros, el doctor Jorge Rossi, y vuelvo a decir, es la primera vez y es un gusto porque sos un estudioso, pero además un trabajador, porque Jorge permanentemente está con defensa al consumidor, con los accidentes de tránsito, con la parte de victimización, bueno, con muchos temas que hacen a la preocupación de la sociedad. Y realmente, digamos, no siempre se difunde esto, porque en general se difunde lo penal, se difunde las cosas que son más del showgate, y resulta que los problemas que tenemos cotidianos, ¿no? Como es lo del vecino, como es lo de un accidente, como es todas estas cosas que la gente no sabe a quién recurrir, cómo recurrir, y también en qué nos puede ayudar la justicia, ¿no? O sea, porque también hay un descreimiento de esto. Entonces, bienvenido, Jorge, y te agradezco que estés acá. Bueno, muchas gracias, buenas noches, Susana, y buenas noches a todos los que nos escuchan. Sí, es un gusto estar acá y sí, totalmente de acuerdo con lo que dijiste y sobre todo con lo último referido al descreimiento en la justicia, que lamentablemente es un descreimiento justificado, muy justificado por ciertas actitudes que la administración de justicia tiene, ¿no? Uno cuando habla de la justicia, en realidad se está refiriendo a cómo se administra justicia, y cómo se administra justicia es un problema tan grande que no por nada está ese dicho de preferible un mal arreglo que un buen juicio. Un dicho muy antiguo que da cuenta también del problema, de la antigüedad del problema. Sí, y vos elegiste, digamos, incumbencias de la psicología y del derecho, ¿no? Es decir, ¿por qué se te ocurrió eso? Mira, yo soy docente universitario hace demasiados años, ya no quiero ni decir cuántos, y una de las cosas que cuando un estudiante de Derecho empieza, una de las primeras cosas que se suelen preguntar, por ejemplo, cuando entré yo, lo primero que me preguntó el profesor fue: ¿ustedes qué vinieron a estudiar acá? Y bueno, te la voy a hacer corta, las respuestas son más o menos las de siempre: la ley, la justicia, los valores. Los abogados, entre otras cosas, estudiamos conductas humanas, por supuesto. La tarea nuestra tiene que ver con conductas humanas, pero lo hacemos, o lo tendríamos que hacer, desde un ángulo distinto que el de la psicología. En la época en que yo estudié, hace ya demasiados años, ni siquiera teníamos una materia en la carrera de grado que se llamara Psicología y Derecho o Psicología Forense o el nombre que le quieras dar. Ahora, en los últimos años, ya hace unos cuantos años, sí
hay en la mayoría de las currículas de las carreras de grado una materia que con ese nombre o un nombre parecido trate el tema. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante? Y porque cuando viene un cliente a vernos, viene con algo, viene con un paquete, digamos así, que nosotros tenemos que desenredar. Nosotros, me refiero a los abogados. Dentro de ese paquete hay cuestiones que atañen a lo jurídico y para lo cual estamos preparados, y cosas que tienen que ver con cuestiones psicológicas, para lo cual no estamos preparados, para lo cual necesitamos la asistencia de un profesional en psicología, o ese paciente, o ese cliente, paciente, la necesita. Pero en muchos casos no estamos preparados los abogados para eso, y mal que bien, más mal que bien, tratamos de hacernos cargo de determinadas cuestiones, de determinadas problemáticas que tiene ese cliente, que nos viene con todas sus emociones, su angustia, su desesperación porque lo están por desalojar, o porque lo atropellaron, o porque se está separando, o porque el marido no le pasa un peso por alimentos, o por tantísimas cuestiones. Nosotros estamos preparados, o deberíamos estar preparados, para analizar y ayudar y trabajar en una parte del conflicto. En otra parte del conflicto, a lo sumo, podemos escuchar, pero no podemos avanzar más que eso. Y eso se ve muy frecuentemente y le causa incluso mucha angustia al propio abogado o abogada, que no sabe qué hacer, digamos así, que termina, cuando es más joven, por lo general, más angustiado que el propio cliente por los problemas que le trae. Así que sí, la conexión que hay entre la psicología y el derecho es muy fuerte. Por la mayoría de los problemas que vienen a un estudio tienen esas dos vertientes. Siempre cuando uno acude a un abogado, siempre va por un conflicto. Tal cual. O sea, el tema es cuando, claro, cuando el abogado, pero eso también pasa con nosotros, ¿no? Cuando el abogado por ahí se puede ver en el mismo conflicto sin darse cuenta del cliente, tal cual. Y realmente a veces se ve en dictámenes de fiscales, de jueces, ¿no?, que son proyecciones y que realmente, digamos, ya el hecho de ir a una consulta con un abogado, ¿cómo manejar eso? Porque a veces te dicen cosas que está muy saturada, muy llena de bronca, de enojo, y ustedes tienen que delimitar para poder tener pruebas. No sé, ahora vamos a hablar de lo que vos hacés, que hace un abogado, pero digamos, también el abogado tiene que estar preparado, y a veces se queda en una cosa que, como dice, viste, el abogado nunca te llama, tenés que llamarlo vos, nunca se sabe si te sigue el proceso o no, me habla en términos difíciles, con todas cosas que yo no entiendo. No es tu caso, Jorge, porque vos, Jorge, siempre ha mostrado, digamos, en resoluciones judiciales que él no ha llevado, sino que ha supervisado, que ha asesorado a alumnos muy claras, ¿no?, que a veces aparecen en Facebook o en Instagram, pero digamos donde vos exponés, ¿no?, ciertas resoluciones que ayudan mucho también a que la gente vea que se puede, porque a veces también la gente te dice, ¿para qué voy a hacerla? Viste, con la pared lindera, no sirve para nada, gasto en esto, gasto en lo otro, ¿no? Que es cierto, es cierto. Sí, o a veces que hay abogados que como no va a ganar mucho, entonces no lo toman, y bueno, ¿no? Bueno, pues te dejo hablar a vos. Es como vos decís, empezando por esto de que muchas veces el abogado no te atiende o te explica con palabras difíciles. Bueno, eso en muchos casos tiene como explicación que es un mal intento, una mala estrategia de poner esa distancia emocional que el abogado tiene que poner, ¿no? Pero no es la forma de hacerlo, digamos así. No, no quiero involucrarme en el problema, yo me ocupo del expediente. Eso es una razón, no la única,
en los últimos años y con las distintas alternativas de comunicarse, pasa por contraposición que de pronto el cliente está mandándole WhatsApp al abogado un sábado a las 3 de la tarde preguntándole por su caso, o a las 2 de la mañana, y eso tampoco funciona, y eso tiene que ver también por no haber puesto una adecuada relación profesional-cliente, ¿no? Por un problema también de encuadre que tiene que existir también en la relación del abogado con el cliente. Entonces se da a veces una situación que yo a veces ejemplifico como la del abogado amigo. Falsa, porque el abogado no tiene que ser un amigo del cliente, tiene que ser el abogado. Entonces somos como hermanos o hermanas y nos llamamos y nos pedimos información a cualquier hora, a cualquier día, y nos contamos las angustias o le cuentan las angustias hasta que el abogado toma la posición contraria. No te atiendo más, te filtro. Ninguna de las dos cosas sirve. Respecto de lo que vos decías antes, sí se da que en la Argentina no tenemos ni siquiera un equivalente, aunque no funciona maravillosamente bien lo que te voy a decir, pero a comparación está a años luz. En Argentina no tenemos un equivalente al hospital público en materia de derecho. Entonces la persona que no tiene recursos se encuentra con situaciones muy difíciles para conseguir un abogado, porque existe un patrocinio jurídico gratuito a cargo de los colegios, pero es gratuito para el abogado también, que cobrará si gana el juicio algún día. Después existen las famosas defensorías de pobres y ausentes que están totalmente saturadas. Y entonces te encontrás, como vos decís, muchos casos pequeños de gente que no tiene a veces recursos, el caso de la medianera, por tomar uno, que no sabe dónde ir. Y pasa muchísimas veces esto que decís vos, que bueno, lo dejo ahí, qué sé yo, lo dejo ahí. Y después, un caso de una medianera puede terminar escalando en un delito. Un caso de un problema con una medianera, más de una vez ha terminado en un hecho de sangre, como se decía antes, ¿no? En una pelea entre vecinos que puede escalar hasta lesiones graves o muerte. ¿Y eso por qué? Porque el conflicto no se atendió de entrada y bueno, siguió creciendo hasta que las cosas pasaron a mayores. ¿Hay herramientas? Sí, por supuesto que hay herramientas que muchas veces la gente desconoce porque no están suficientemente comunicadas. En defensa de consumidores eso pasa muchísimo, todos los días. Es lo que llamamos los pequeños daños. Pero a veces te pasa que, por ejemplo, vos mandás cartas, documentos, todo lo que pagando, ¿no es cierto? Tal cual. Pero te dice la parte que no se hace cargo de nada, bueno, pero vos tenés que poner un perito para ver si la pared es así, de dónde es la causa. Cuando vos sabés que la causa es del otro lado, son años, y entonces vos decís, voy a poner yo un perito para que diga, ¿no?, que sigue siendo gasto, porque aparte de años, de humedades, y terminás, digamos, no haciendo, porque realmente es un montón de gastos. Y aún así, estoy hablando incluso de un caso personal, que se me estropearon cuadros originales, y me dice, ay, yo no entiendo de cuadros, ¿no? La administradora. O sea, llega un momento que vos decís, bueno, ya está, porque los cuadros no los voy a recuperar más. Ya está, te ganan por cansancio. Y el abogado me dice, es que a vos no te corresponde poner un perito. Pero ¿y qué haces? Si solamente mandándole las cartas de documento apareció la administradora que en 28 años nadie se hacía cargo. Nada, digamos, ¿no? O sea, uno opta por lo que te haga un poco vivir un poco más tranquila. Tal cual. Tranquilo, ¿no? Porque Tal realmente, cual. digamos, llega un momento en que la impotencia, porque esta gente sigue delinquiendo. Este es el tema. Es una relación costo-beneficio la que terminas haciendo, diciendo, bueno, a ver, quiero vivir en paz, y a veces terminas poniendo plata
que no te correspondería poner para pasar el tema por encima, para pasar el tema de largo, mejor dicho, para seguir adelante. Bueno, mirá, recientemente, en esta semana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió, después de 16 años, un caso presentado por el Defensor del Pueblo de la Nación, que no existe más hace 16 años, entre paréntesis, que donde pedía una solución general para el problema de los aumentos a los jubilados, y después de 16 años la Corte rechazó la demanda porque habían pasado muchos años y la cuestión había cambiado mucho. Bueno, ¿por qué lo menciono? Es desesperante una solución de esa naturaleza, es un mensaje terrible que se le da a la sociedad. No, pero ahí muestra también la connivencia con los políticos. Mirá, no quiero entrar en temas de connivencia, pero me refiero a los hechos. 16 años, porque claro, la Corte no tiene plazos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a diferencia de otros tribunales, no tiene plazos para resolver, se autorregula. 16 años para decir que no, porque habían pasado muchos años. Sacale la connivencia, sacale todo lo que podemos estar pensando, igual es un disparate. O sea, igual es un disparate total, es una situación de no justicia. Y lo menciono porque, bueno, este es un caso extremo, pero casos de medianeras o de litigios con administración de consorcios, a veces te pueden demorar 5, 6 años o más. A veces Sí. no, pero todo depende. Y claro, vos decís, no puede ser, yo tengo que seguir viviendo. Fue un momento de mi vida, esa mancha que me arruinó los cuadros. No puedo seguir 5 o 6 años todavía con el tema de la mancha de humedad y que me paguen. No, pero aparte, cuando vos, en el caso mío, pero no es para hablar en el programa, pero yo tuve que poner placas, ¿no? Frente a 28 años más. Si igual se oxidó porque hicieron un lavado mal. Cuando yo le muestro la mancha negra, me dicen, no, no es así, pero vos me estás diciendo que no existe cuando lo estamos viendo. Los clavos torcidos. Esa situación donde frente a la realidad hay una desmentida, son situaciones muy graves, que o terminás agarrándote, no sé, un problema de salud muy serio, porque es así, y vos decís basta, ¿no? El tema es, digamos, cómo se relaciona la parte psicológica con el derecho, porque en esto es cuando se toma el derecho, no por el derecho que tendría que ser, es decir, el derecho, ¿no es cierto?, a la defensa de un lado y del otro, y siempre con pruebas, ¿no? No tendría que ser una cosa a nivel personal, donde la gente asume que tiene la ley, ¿no? Viste que hoy cada vez más es así, ¿no? Claro, de hecho, justamente el derecho surge si hablamos desde un punto de vista ideal, ¿no? El derecho tiene como función establecer las reglas de juego en la sociedad y además habilitar canales para solucionar los conflictos sin tener que recurrir a la llamada justicia por mano propia. Eso es desde lo ideal. Si seguimos con lo ideal, entonces la solución tendría que llegar en un plazo razonable teniendo en cuenta la importancia de la cuestión. Un tema es hacer un juicio porque no me están respetando la garantía del celular o porque tengo una mancha en la pared de mi unidad funcional. Otra cosa es hacer un juicio por un caso de compraventa de armas o de lavado de dinero que exige una investigación muchísimo más compleja. Entonces, en un caso se puede admitir que el juicio tarde más tiempo y en otro se tendría que resolver en semanas o en meses y no más porque no hay tanto para discutir, no hay tanta vuelta. En cambio, cuando pasa esto que contás, que lo que vos contás, lamentablemente, no es raro, es desgraciadamente lo común, y pasan años y la gente ya al último ya se olvidó hasta de que estaba discutiendo, y no es tu caso, pero en algunos casos los juicios los terminan siguiendo los herederos por la cantidad de años que hay, pues se muere la parte actora,
bueno, hay una sensación, una vivencia de pérdida de justicia, de sinsentido de justicia, y una búsqueda, como vos decís, del el desalojo express, la solución express, que es por lo general por medios violentos. Entonces, ese es un problema muy grande, se ve mucho en casos de defensa del consumidor. Una solución, también dentro de lo ideal, porque en Argentina lamentablemente no se aplica, es lo que se conoce, probablemente algunos oyentes lo conozcan de las películas norteamericanas, los llamados daños punitivos, que es una especie de multa que se aplica, por ejemplo, cuando la otra parte, la parte demandada, actúa de mala fe, te obliga a hacer un juicio, bueno, casos así. Ese tema, por ejemplo, en el caso tuyo, que mencionás, de un consorcio, no sería aplicable para la mayoría de los jueces, porque entenderían que no hay un caso de defensa del consumidor. ¿Y por qué digo que no sería aplicable? Porque eso que se llama daño punitivo, esa multa, solamente se puede aplicar en nuestro país en casos que estén encuadrados dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. Igualmente, en los casos que está encuadrado en la Ley de Defensa del Consumidor, si bien los jueces han aplicado muchas veces estos daños punitivos que tienen la función de disuadir, no de indemnizar, de disuadir, de decir, basta, no vuelvas a hacer esto. Por ejemplo, una empresa de medicina prepaga que niega cobertura, cosa lamentablemente muy común, ¿no? Un caso de hace unos días donde una empresa de medicina prepaga a una persona que le encuentran un problema gravísimo en el ojo, en uno de los ojos, y le dice, no, nosotros no lo cubrimos porque esto no está en el plan médico obligatorio. Bueno, para hacértela corta, esta persona tuvo que demorar para conseguir la plata, se operó por su lado, después hizo el juicio. En el juicio pudo demostrar dos cosas, que cuanto más tardaba en operarse, peor. El perito dijo, esto cuanto antes se hubiera operado, mayores probabilidades de recuperación. Y dos, que estaba en el programa médico obligatorio, que era una vitrectomía que se tenía que cubrir por el programa médico obligatorio. Bueno, muy bien. Se le aplicó a esa empresa de medicina prepaga, que no vamos a decir el nombre, un daño punitivo de 2.500.000 pesos. Pasado a dólares, eso es un vuelto para una empresa de medicina prepaga. Obvio. Un vuelto. Si vos calculás todo lo que se ahorran las empresas de medicina prepaga no brindando cobertura y lo que terminan pagando a los pocos que hacen el juicio, porque son pocos comparativamente, ponele de 100, 20 terminan haciendo el juicio y le salen condenas como esta, es negocio para la empresa de medicina prepaga seguir negándote cobertura. Y eso te lo puedo pasar a telefonía celular, te lo puedo pasar a seguros, te lo puedo pasar a consorcios, te lo puedo pasar a lo que sea. ¿Y cuáles serían, porque vos has escrito libros, incluso, aparte de tus cursos, qué sería lo que las incumbencias, digamos, de la Defensoría del Consumidor? Después Jorge nos va a hablar de los accidentes de tránsito, que nos va a mostrar un libro, pero siguiendo con la Defensoría del Consumidor. Mira, si vamos a lo que dice la ley, la Autoridad de Aplicación de Defensa del Consumidor tiene facultades para hacer lo que tiene que hacer y la justicia tiene facultades. Si vamos a lo que dice la ley, estamos muy bonitos. El asunto es la aplicación de la ley, por dos razones. Primero, porque para aplicar la ley necesitas recursos, necesitas personal capacitado y necesitas decisión política. Y después, por ciertas actitudes que suele tener también en ocasiones el Poder Judicial y la administración, de no tomarse demasiado en serio, con honrosas excepciones, estos casos, entre comillas, chicos. Chicos, claro, no murió nadie, le negaron una cobertura, pero se podía haber muerto, o se podía haber quedado ciego, o tiene una mancha
en la pared. Bueno, son casos chicos. Sí son casos chicos, pero para la víctima no son casos chicos. No hay casos chicos para la víctima. Al que lo trataron mal en un supermercado y lo trataron de delincuente y lo cachearon el personal de vigilancia, a la chica que no la dejaron entrar en un boliche bailable porque era gorda, son casos reales, esos son maltratos gravísimos y merecen una respuesta, y no dentro de 5 años, sino en un plazo relativamente breve. Entonces, yo te digo, y esto se lo digo mucho en las clases, nosotros no andamos mal de leyes, por decirlo así, no andamos mal de leyes, casi que tenemos muchas leyes, casi que se llevan por delante una con otras. Lo que tenemos es un problema de no aplicación o mala aplicación de la ley. Por ejemplo, defensa del consumidor puede actuar de oficio, ve una publicidad que viola la ley de defensa del consumidor y de oficio puede multar, y hasta plantear que el que hizo esa publicidad tiene que retirar la publicidad y publicar una contrapublicidad diciendo no, estamos mintiendo, estamos diciendo algo. Tiene todas las facultades para hacerlo, no lo hace, en muchísimos casos no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Y por esto que te digo, no tiene suficientes recursos, no tiene suficiente personal capacitado, entonces, claro, controlar todo eso se vuelve muy, muy difícil. Para decírtelo de una manera un poco exagerada, si vos tenés 2 personas para controlar 800.000 casos, y bueno, vas a hacer lo que puedas. Y si además, defensa del consumidor en Argentina, no estoy hablando de la parte judicial, estoy hablando de, como decías vos, Defensoría de Defensa del Consumidor, que se llama Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Si la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor depende del Ministerio de Economía y no del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía, ¿qué es lo que busca? Y busca que se generen inversiones, que los empresarios, no molestar a los empresarios, digamos así. Tiene otros intereses. Entonces, muchas veces pueden haber presiones de, bueno, no estoy diciendo que lo hagan, pero pueden haber presiones de... No, pero por ejemplo, no sé, no toques a tal empresa, no te metas con tal cuestión porque necesitamos que se sigan generando puestos de trabajo. Sí, o hay situaciones de trabajo, por ejemplo, una empresa muy conocida, te sale mal un horno eléctrico o un televisor o lo que fuera. Cuando vos haces todo eso, por lo menos acá en el municipio de Mar del Plata, ¿no? La parte de defensa, no, pero eso está tercerizado, ¿no? El seguro que usted pagó no es de la empresa, solo que nosotros tenemos, bueno, y ahí empieza todo el verso, ¿no? Entre comillas, Sí, que bueno, de alguna manera que llevas el televisor o el horno o lo que fuera, entonces vos tenés que pagar para llevarlo, para traerlo, ¿no? Y dejarlo y ver. Cuando y no entonces, corresponde. no, bueno. Si está en garantía, la Ley de Defensa del Consumidor dice claramente que todos los gastos de traslado son a costa del proveedor, aunque esté tercerizado, porque responden por la garantía legal el fabricante, el vendedor, el distribuidor, el service, todo eso, si estamos hablando de el supuesto de garantía legal, ¿no? La garantía de 6 meses. Sí, sí. Y en los otros casos hay que ver qué es lo que dice Pero el generalmente contrato de garantía. no te Pero vos explican. mencionaste, vos mencionaste Mar del Plata, el municipio de General Pueyrredón, que te digo, en provincia de Buenos Aires, a pesar de tu experiencia, es uno de los que mejor trabajan. En provincia de Buenos Aires, todo lo que sea defensa del consumidor está municipalizado. Cada municipio es autoridad de aplicación. Y ahí tenés la lotería. O sea, tenés municipios que están muy bien organizados, con suficiente personal, con jueces de faltas que aplican las sanciones. Y tenés otros municipios donde hay una persona, que un poco más le falta que, para el tema ¿no? Que un poco más le falta que barra los pisos y lave los baños porque se encarga de todo. Y claro, totalmente desbordado.
porque eso es, en provincia, ya te digo, la provincia de Buenos Aires, ¿no? La lotería. Cada municipio se organiza con el personal y los recursos que el intendente de turno le quiere o le puede dar. Así que para el consumidor depende de donde vos metas la denuncia, te tratarán mejor, peor, te echarán, te dirán, no, mire, este caso no, vaya a otro lado, acá no tenemos nada que ver. Eso es. ¿Y por qué, Total. Jorge, qué te motivó a vos dedicarte más a toda esta área del derecho del consumidor? Y después Jorge escribió un libro sobre accidentes de tránsito, que es otro tema que todos los días tenemos más de 20 accidentes declarados, más otros que no se declaran, ¿no? Donde ahí actúa la parte tanto de vialidad, de las rutas, como de la parte psíquica, ¿no? De cómo está la persona que está manejando. Pero ¿qué te motivó a vos? Y después nos vas a mostrar un poco el libro y vamos a tratar de que en la otra parte del programa puedas hablar un poco de esto, ¿no? Mira, ¿qué me motivó a todo lo que tenga que ver con defensa del consumidor y a otro tema que todavía no mencionamos, que es responsabilidad médica, responsabilidad por mala praxis? Mira, difícil decírtelo. Supongo que tiene que ver con el hecho de que defensa del consumidor y también el tema de mala praxis son cuestiones donde aparece mucho esa situación de debilidad, ¿no? Hay una parte que está en una situación de desventaja. El consumidor se dice que es un vulnerable, que está en una situación de debilidad negocial, si lo quiere decir más fino. ¿Por qué? Y porque el consumidor no puede. Vos vas a sacar un seguro, o vas a sacar una tarjeta de crédito, o vas a sacar un plan de medicina prepaga. Vos no discutís nada. Las cláusulas son estas. Este es el plan. A lo sumo. Ni siquiera bueno, las mirás. No, ¿qué vas a mirar? Y si las mirás, decís, Esa es uy, me parece que, suponiendo que uno la entendiera las cláusulas, uy, me parece que esta cláusula no me conviene. Primero, que no la podés discutir, es tomala o dejala. Y segundo, es que vos te vas de esa empresa de medicina prepaga o de esa empresa de telefonía, no vamos a hacer nombre, te vas a la de al lado, es lo mismo. Y te vas a la de al lado, es lo mismo, con distintos colores, con distintos nombres. Un plan se llama oro, el otro plan se llama silver, lo que vos quieras, pero es lo mismo. Entonces vos decís, ¿qué hago? Y te encontrás con que hay una presión social por estar dentro del sistema, por tener una empresa de medicina prepaga, porque lamentablemente el hospital público está en una situación que no es la que corresponde, porque para trabajar necesitas tener acceso a internet y para eso necesitas tener un plan de internet y necesitas un teléfono celular y necesitas también tener un seguro si tenés un auto, porque lo tenés que contratar, sí, es obligatorio. Entonces, no es que vos quieras, es que vos tenés que hacerlo. Y te metés y sabés que te van a embromar, para decirlo finamente, pero te metés porque si no tendrías que vivir en una caverna, no sé, vivir como Robinson Crusoe. Y el ser humano es gregario, quiere vivir como el resto de la gente, quiere estar dentro de la sociedad. Entonces, esa debilidad es un tema que a mí me ha interesado mucho. Y bueno, yo lo primero que escribí sobre ese tema fue, en la época que yo litigaba, ahora no ejerzo la profesión como abogado litigante, los primeros casos que tuve fueron, por ejemplo, de medicina prepaga. Y lo primero que escribí, la primera cosa que escribí hace ya más de 30 años, fue sobre medicina prepaga. Y bueno, me fui metiendo en esa cuestión. Y respecto de los accidentes de tránsito, no, te soy sincero, fue una cuestión diferente. Respecto de los accidentes de tránsito fue una cuestión totalmente diferente. Fue un poco una invitación que en su momento me dieron primero para dar clases y después para escribir dentro de la gente con la que yo trabajo en temas de... Y bueno, después me fue interesando más y más la problemática, pero al principio fue, te soy sincero, una
una invitación, porque yo ya tenía escrito el libro de responsabilidad civil, que es, digamos, todo lo general, y me dijeron, ¿por qué no escribís de accidentes de tránsito? Y me metí y, bueno, lo fui. Mostrá, Adrián, cuando puedas, mostrar el libro y empezamos a hablar un poco cuál es tu experiencia con el tema de accidentes de tránsito. Bueno, este libro, vos sabés que ya, esta es la tercera edición de este libro, que, bueno, tuvo esa particularidad, ¿no? Nació un poco por invitación de esta misma editorial, Ediciones de ID, con la que yo trabajo hace muchos años, y tuvo mucho éxito, y por esa razón salió una segunda edición, y por esa razón este año salió esa tercera edición. Una de las razones también es, como vos decías hace unos minutos, hay muchísimos casos, lamentablemente, hay todos los días muchos accidentes y parte de esos, una buena parte de esos, terminan en tribunales y bueno, por eso hay una necesidad también de los colegas de mantenerse actualizados. Así que esa es un poco la razón de esta tercera edición. ¿Y qué es lo que vos, digamos, proponés? ¿Qué es lo que se ve que pasa en general en los accidentes de tránsito? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuáles son las características en general? Porque yo puedo dar mi visión, pero me parece importante la tuya, ¿no? Yo creo que nosotros sabemos que teníamos un psicoanalista que creó el Instituto de Accidentología, ¿no? Granel, y que tiene que ver mucho toda la parte. Pero aparte de eso, también por eso yo dije que no es solo lo emocional, también el estado de las rutas, que a veces es pésimo, pero digamos, qué se pone en el volante es otro tema, pero ¿qué ves vos a lo largo de tantos años y para escribir el libro, ¿no? El libro tiene distintas partes, tus capítulos, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué te parece, a pesar del aumento de accidentes, porque cada vez hay más autos además, ¿no? En una familia si hay cuatro autos. No importa si los chicos lo pueden mantener o no, ¿no? Ese es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que vos ves desde tu experiencia profesional en este área? Mira, empiezo por una cuestión que mencionaste hace un ratito, que hablabas del estado de rutas y de calles, que es uno de los temas que se trata en el libro. Hay una buena parte de accidentes que usamos la palabra accidente por comodidad, ¿no? Porque estrictamente no es un accidente, digamos, tiene un origen, tiene una causa evitable, pero una buena parte de estos accidentes sí se deben a el mal mantenimiento de rutas y calles, y por lo tanto eso implica jurídicamente que hay alguien, el Estado, cuando decimos el Estado puede ser la nación, puede ser la provincia, puede ser el municipio, que no cumplió con lo que se llama el deber de policía en un sentido amplio, no de policía bonaerense o de policía federal, que es un deber de custodia de los lugares públicos, porque todos esos lugares, calles, rutas, autopistas, son lugares de dominio público y el Estado tiene un deber de guarda y de mantener en buenas condiciones. Deber que muchas veces delega en un concesionario, ¿no? Todas las rutas concesionadas. Por lo tanto, muchas veces el incumplimiento es también de algún concesionario, de lo que suele llamar el peaje. Hay muchos casos que tienen esta demora que mencionamos al principio, no la vamos a repetir, es genérico, o sea, años dando vuelta. Así que por más que ha habido muchísimas sentencias, no ha habido un mejoramiento, al contrario, a veces por razones económicas, llámese motosierra ahora, que es la palabra de moda,
se deja de hacer inversión en rutas y en calles, y bueno, eso redunda inevitablemente en mayores accidentes. Ahora, respecto del otro tema que vos mencionás, yo te tengo que explicar que para los abogados en temas de accidente de tránsito, y esto es difícil de explicárselo incluso a los alumnos, sobre todo a los alumnos de grado. ¿Por qué? Porque nosotros todos, estamos, todas las personas, estamos culturalmente educados en esa idea de el que las hace, las paga, digamos así, rompe, paga, y en analizar que, bueno, a ver, Susana, ¿por qué te tenés que hacer cargo vos de los daños producidos? Supongamos, ¿no? Supongamos que te quiero hacer una demanda a vos por un tema. Y porque fuiste culpable, porque lo hiciste a propósito o porque fuiste negligente. Bueno, en materia de accidentes de tránsito, eso que sería lo más lógico, no lo más lógico, lo común, el análisis de la culpa, ¿quién se tiene que hacer cargo? El que es culpable. Si no es culpable, no se tiene que hacer cargo. En materia de accidentes de tránsito y en muchos otros temas, pero me voy a enfocar en accidentes de tránsito, el derecho actúa de una manera distinta. Por ejemplo, suponte que vos sos la dueña de un auto y le prestaste este auto a alguien, a tu pareja, a un pariente, a un hijo, a quien sea. Y esa persona que iba manejando el auto me atropella a mí. Yo soy un peatón, me pasó por arriba. Yo le voy a hacer la demanda a esa persona, a la que estaba manejando, y te voy a hacer la demanda a vos. Y vos vas a decir, civil, no estamos hablando de la parte penal afuera, no estamos metiéndonos en la parte penal. Yo te voy a reclamar daños y perjuicios a vos. Y vos vas a decir, ¿y yo qué tengo que ver si yo no manejaba el auto? El que manejaba el auto era fulanito, hacerle la demanda a fulanito, pedirle que te pague fulanito. ¿Por qué tengo que responder yo? Porque sos la dueña. ¿Y de dónde salió eso? El Código Civil y Comercial establece que el dueño, en este caso vos, de la cosa, que sería el auto, se hace cargo del riesgo de esa cosa. Un auto en circulación, un auto en movimiento es una cosa riesgosa. Entonces vos, Susana, vas a responder, o sea, vos, Susana, vas a tener que pagar la indemnización, vas a tener un seguro, por supuesto, pero la que se tiene que hacer cargo de la indemnización sos vos, se supone que el seguro te va a cubrir, pero vos vas a tener que hacerte cargo de la indemnización porque sos aún cuando tenga la tarjeta azul, ¿no? Aún cuando tenga la tarjeta azul. Vos te vas a tener, por supuesto, vos a esa persona a la que le prestaste el auto, vos le vas a poder hacer un juicio a ella para que te reembolse lo que me terminaste pagando a mí. Pero frente a la víctima responden tanto el dueño como el que manejaba, que jurídicamente sería el guardián. La única forma que vos tenés para no pagar es, por ejemplo, demostrar que el accidente fue por causa mía, que yo me tiré encima del auto, o que ocurrió un caso fortuito, que para hacértela fácil sería, no sé, hubo un terremoto, entonces el auto tuyo se desplazó y me atropelló a mí. Pero si claro, no... por ejemplo, estos días hubo un caso de una pareja que tuvo un desperfecto y el auto se fue contra 8 motos, que las hizo bolsa. Bueno. Entonces decía, claro, eso justificará el seguro, porque el tipo no estaba alcohólico, no estaba nada. Digo, una cosa pública, ¿no? El desperfecto es un vicio de la cosa, ¿no? Justamente el Código Civil habla de que te haces cargo de los vicios y los riesgos de la cosa, así que frente a la víctima vas a tener que responder, el seguro tendría que cubrir ese tipo de daño. El seguro solamente, digamos, el seguro de responsabilidad civil no se va a hacer cargo si, como vos dijiste, como acabas de decir, si el asegurado
actuó con dolo o con culpa grave, que podría ser, por ejemplo, manejar alcoholizado. Ojo Claro. con eso, porque importa mucho. A ver, las leyes dicen lo que los jueces dicen que las leyes dicen. Entonces, ¿cuán alcoholizado tiene que estar? Eso es un tema de apreciación judicial. ¿Cuán drogado tenía que estar? Es un tema de apreciación judicial. Entonces, si inventamos un caso, y yo te digo, oh, mirá, el que venía manejando venía borracho, drogado y de contramano, bueno, sí, eso es un caso de culpa grave, así, clavado, digamos así. O el que venía manejando intencionalmente atropelló a alguien, bueno, hay que probarlo, ¿no? Pero eso es un caso clavado de dolo, entonces el seguro no te responde. Ahora vos, fíjate, Susana, fíjate desde el ángulo de mío, que yo sería la víctima, ¿no? Vos me atropellaste a mí. O sea que estamos, así se ríen un poco los espectadores, vos venías borracha, drogada y de contramano, y me atropellaste a mí, me pasaste por arriba, te hago el juicio, vos tenés seguro porque es obligatorio, pero el seguro no va a cubrir. Y yo, que terminé en una silla de ruedas, ¿qué culpa tengo de que vos venías drogada, borracha y de contramano? Ninguna. Así que si vos, Susana Rasiski, no tenés un patrimonio importante y no podés pagar la indemnización, el que me embromo, para decirlo fino, soy yo, el que le pasó el auto por encima. Porque vos, asegurada, actuaste con dolo o con culpa grave. No actuaste con dolo porque no me quisiste. Bueno, pero eso pasa cuando vos ves que pasa un camión, una camioneta o un coche en estado deprimente, deteriorado, sin patente, Totalmente. Y vos decís, no va a tener para pagarme. O pasa, ¿no es cierto? Un borracho y vos lo atropellás y bueno. Es el problema de la insolvencia. ¿Sí? Claro, hace poquitos días habrás visto, porque ahora se muestran todos los videos por televisión, un caso de un muchacho que iba con una bicicleta y lo atropelló creo que una camioneta, voló el pibe, creo que se salvó, pero estaba en grave estado. El conductor de la camioneta siguió adelante, no se detuvo, pero lo agarraron porque por otras cámaras encontraron la patente. ¿Y qué pasa? Lo que vos decís, no tenía seguro. Estaba circulando sin seguro. O sea que cuando se le haga el juicio al dueño de esa camioneta, que no era el que estaba manejando, se van a encontrar este muchacho, cuando quiera que le paguen la indemnización, dentro de unos años, como estábamos hablando, con que no estaba circulando sin seguro, y habrá que ver entonces si los demandados tienen fondos para pagarle. Estamos hablando. Para esa época, si tienen fondos, lo sacan, ¿viste? Bueno, estamos hablando siempre de la parte civil, no nos estamos metiendo en la parte penal, que por supuesto que ahí va a haber una parte penal, pero acá estamos hablando de cobrar la indemnización, no estamos hablando de meter preso a la otra persona, que también podría perfectamente corresponder. Así que la problemática de los accidentes de tránsito, lamentablemente, es muy variada, y se enfrenta no solamente en los accidentes de tránsito, ya te digo, muchos otros casos, pero hoy nos enfocamos en los accidentes de tránsito, en un tema que a veces es difícil para entender, incluso para los alumnos de grado, también para los clientes que dicen, ¿yo qué culpa tuve? ¿Por qué tengo que hacerme cargo yo? Porque sos el dueño, o porque sos el guardián, o porque sos el fabricante, o porque sos el distribuidor, o porque sos el importador. Pero ¿y cómo? Eso se llama, lo comento, a eso se le llama responsabilidad objetiva. O sea, no está basada en la culpa o no culpa del responsable, sino en otras cuestiones, en que el legislador entendió que esa persona, por ejemplo, Susana Rasiski, sos la dueña del auto, te beneficiás con ese auto, pero el auto es una cosa riesgosa. El auto en circulación aumenta el riesgo, o dicho al revés, disminuye la seguridad social. Entonces te tenés que hacer cargo de ese riesgo. Ese es el razonamiento que tiene. No pasa por la culpa. Claro, pero ahí me parece muy importante tu aporte, ¿no?
porque justamente cuánta gente tiene conciencia del riesgo social que incluye tener un vehículo. No, No seguro, solamente manejar, el seguro. tener un vehículo, ¿no? Porque creo que eso, volvemos al comienzo del programa, pues se nos fue el programa, la verdad, volando, por lo menos para mí, de la importancia de conocer no solo lo que dicen las leyes, sino también que no se conoce. Porque en No. general se conoce cuando uno tiene problemas, ¿no? Pero por eso yo creo que es muy importante la difusión que vos haces a través de los cursos, de dictar las cátedras, de poder enseñarles a los alumnos, ¿no? Que esto también forma parte de ser abogado, que esto también forma parte, ¿no? En el caso nuestro también de ser terapeutas, o sea, ¿qué implica? Porque nosotros vemos permanentemente y tenemos un amigo en común que es Jorge Cantís, que trabaja con discapacidad, ¿no es cierto? Y que justamente uno de los problemas son las discapacidades adquiridas, ¿no? Que cambia totalmente a la persona y a la familia, pero donde de alguna manera, es decir, el poder que se pone en tener un vehículo, que se pone en manejar, que no tiene nada que ver con el vehículo en sí. Cuando de Totalmente. repente una camioneta muy grande que después tiene problemas para estacionar, que tiene problemas para pagar la nafta, ¿sí? Pero bueno, la usa igual, ¿no? Y donde todo eso tiene que ver con lo psicológico, con lo motivacional, que no tiene nada que ver con el vehículo en sí, ¿no? Como comprar una casa y después le queda muy grande y se da cuenta después. No la puede pagar. No, Bueno, mira, esto que vos decís me trae a dos cuestiones muy distintas. Una, esto que vos comentabas de, bueno, muchas veces la gente termina conociendo la ley, bueno, cuando va al abogado, nosotros solemos decir, bueno, muchas veces la gente va al abogado cuando ya se le prendió fuego todo. Esto está relacionado con un tema que es que en materia de abogacía, y a diferencia de lo que pasa, bien o mal, pero pasa en la medicina, en la abogacía hay muy poca abogacía preventiva, a diferencia de la medicina preventiva. Tiene una razón económica, hay que ir a pagarle al abogado para hacer la consulta, digamos, y como en materia de derecho no tenemos un equivalente, insisto, al hospital público ni a la prepaga, la gente no suele ir a consultar al abogado antes, por decir algo, antes de alquilar una casa o antes de comprarla y decirle, mire, me pasaron este contrato de alquiler, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Hay algún problema? ¿Habría algo que cambiar? ¿O este boleto o lo que sea? No, la gente por lo general no lo hace. O si no, es la famosa consultita gratis a algún pariente o estudiante de derecho. La gente va cuando, bueno, se armó el lío y le llegó una carta de documento o le llegó directamente la demanda y va y dice, bueno, ¿qué pasó? Y bueno, milagros no hay, a veces se puede solucionar o no. Entonces, abogacía preventiva hay muy poquito y por razones, entre otras cosas, económicas. Y el otro tema que vos mencionás, el que tiene que ver con la no conciencia del riesgo, bueno, en derecho, desde el ángulo del derecho, recién en los últimos años, los abogados y la ciencia del derecho está poniendo la mirada con más intensidad, no tanto en la culpa o el dolo de la gente, sino en quién se tiene que hacer cargo de determinados riesgos. ¿Quién se tiene que hacer cargo de determinados riesgos? Por ejemplo, sigamos con el tema de los autos, vos sos dueño o utilizás un auto, una camioneta, un camión, o vas en bicicleta, o vas en patineta, eso genera determinados riesgos y te tenés que hacer cargo de determinados riesgos. Más allá de que seas culpable o no, porque vos al usar eso, si lo usás es porque, bueno, algún beneficio le sacás, le estás quitando seguridad al resto de la sociedad. Entonces sí, te tenés que además, hacer cargo. si tenés la capacidad suficiente como para poder usarlo, ¿no? Porque la Bueno, mayoría, hoy en día vemos yo,
la práctica, chicos que los padres le compran el coche y no los pueden mantener, no se pueden hacer cargo nada, no solo económico, ¿no? Entonces esta cosa de que como todos tienen, yo también, pobre. Claro, bueno, pero eso es un problema, mira, hablando de defensa del consumidor, ese es un problema de sociedad de consumo, es un problema también de un sistema donde se alienta la adquisición de bienes y entonces se hace la vista gorda, entre paréntesis, por decirlo de una manera un poco científica, con tal de que se adquiera. Entonces, vos decís, ¿está capacitado para manejar un coche? ¿Está capacitado? Bueno, no importa. Manejalo, compralo. Después vemos, compralo. Después ponemos un aviso que diga, esto es riesgoso, usalo con responsabilidad. Pero el negocio hace, o el sistema hace que tengamos que producir más. ¿Tenés edad para tener un celular? Tenés el celular. Después vemos, después te ponemos un avisito que diga, no pases todo el día con el celular, no pases todo el día con los jueguitos, no juegues en el casino online. Pero primero te doy la herramienta. Es como si te doy alcohol y después te digo, mira, tomar está mal. Bueno, no me hubieras dado alcohol de entrada y la cosa hubiera estado un poco más fácil. Pero bueno, es un problema que tiene que ver, o una derivación de la sociedad de consumo, en la que todos estamos, y nos encontramos con eso, ¿no? Ese estímulo a tener y tener. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Un placer y además creo que terminaste diciendo algo que me parece muy importante, que es el área de prevención, que bueno, es otra cosa que tenés que publicar, ¿no? Que poder hacer el próximo libro, porque me parece muy importante, ¿no? Vamos a mostrar el libro de accidentes de tránsito y bueno, y estás invitado para otra vez y muchísimas gracias. Bueno, Te muchas dejo si gracias. querés darles un mensaje a la gente, a la audiencia. Vos sabés que no son solamente colegas, sino que son esa audiencia de otros países y no todos son psicólogos. Así que me parece muy importante tu mensaje. Bueno, por empezar, muy agradecido por esta oportunidad. Creo que ha sido una charla muy linda, muy edificante. Y sí, todos los problemas jurídicos tienen que ver con conflictos. Los abogados nos ocupamos de los conflictos, así como los psicólogos se ocupan de los conflictos, solo que desde un ángulo diferente. Y es muy importante, me parece, avanzar hacia un conocimiento entre ambas disciplinas. No solamente en este momento estamos hablando de psicología y derecho, pero también, por ejemplo, de derecho y economía, para ver los puntos de contacto y las diferencias que tenemos, sobre todo todas esas ciencias que estudian el comportamiento de una manera o de otra, porque ahí en esos espacios comunes se encuentran a veces nudos muy interesantes donde se puede trabajar juntos. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo, dentro de poco va a salir, espero, un libro sobre mala praxis de los profesionales de salud mental. ¿Y por qué eso? Porque he tenido la oportunidad de dar algunos cursos sobre mala praxis de salud mental a los que iban tanto abogados como profesionales, sí, y se observó mucho interés, sobre todo por los profesionales, sí, en ese aspecto, ¿no? También mucho desconocimiento de la normativa y al revés, del lado de los abogados, mucho desconocimiento de la praxis de los profesionales de salud mental, que es una praxis diferente de la que puede tener un cirujano, un traumatólogo, que también son profesionales de la salud, pero que trabajan con otra cosa. Sí, Trabajan pero con los... además te digo que hay un desconocimiento de los riesgos en nuestra profesión, siguiendo el tema de riesgos cuando uno tiene un auto o una patineta. Totalmente. Muchísimas gracias, un abrazo, Jorge. Un abrazo Gracias. y nuevamente muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.
Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.